El cliente de hace 2 o 3 años, el cliente de hoy y el cliente de 3 años en el futuro son muy diferentes. El cliente de hace 3 años y el cliente de hoy ya son muy diferentes. El cliente que vamos a tener en 3 años va a ser totalmente diferente al anterior. Creo que las organizaciones en general no estamos preparados para asumir la tecnología a la velocidad que nos ha impuesto el cambio. Y de eso va esta conversación, ¿no? La experiencia del empleado se ha vuelto fundamental en entender cómo podemos generar ese valor, por lo cual el componente humano es muy importante. Y cuando hablamos de capacidades de CRM hablamos de 3 elementos: tecnología, el diseño de procesos y las personas. Y cuando hablamos de cambiar las 3 cosas, hablamos de crear un fundamento para la transformación digital, de entender qué significa CRM para las empresas, ¿no? CRM es la herramienta principal que tenemos para impactar en la experiencia del cliente. Esta segunda ola no se enfoca en crear simplemente la capacidad táctica de la tecnología, sino se enfoca más bien en el resultado final. ¿Qué podemos hacer para impactar la experiencia del cliente, ¿no?, de forma positiva? Y una vez que entendemos eso, podemos movernos hacia atrás, ¿no?, y entender el trabajo que queremos hacer. Una cosa que está pasando es que hay demasiada tecnología, hay muchísima. En el área de CRM hay más de 1000 productos tecnológicos que satisfacen una necesidad o una utilidad específica de CRM, ¿no? Las empresas las quieren todas, pero no tenemos el know-how, la metodología para incorporar esa tecnología de forma rápida y hacerla rentable. ¿Qué pasa? Que las empresas terminan comprando tecnología y usan solamente el 10 o el 20% de la capacidad de la tecnología. ¿Por qué? Porque no tienes ni el know-how para implementar, no tienes la capacidad de asimilar la velocidad y sobre todo no tienes los datos, no tienes una estrategia de datos creada que te fundamente esa capacidad, ¿no? La definición de CRM, cuando la gente antes hablabas de CRM y hablabas de un software en particular, ¿no? Ya no puedes vivir con un solo software. O sea, ahora lo que tienes es un ecosistema digital, un framework de diferentes aplicaciones que tienen que estar interconectadas muy rápido. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener la capacidad de conectarte rápido, pero que además tienes que fiarte de la información que tienes. Es decir, si los datos que posees para que las pequeñas aplicaciones que se conectan a tu framework, si esos datos no son correctos, no son fiables, tú no puedes ejecutar inteligencia artificial o machine learning o el chatbot de turno. Para eso necesitas una estrategia de datos que fundamente la utilización de esa tecnología, ¿no? Pero el reto aquí es mantener la capacidad de ser ágiles, de implementar con velocidad a la hora de implementar tecnología SaaS. Y pasa lo mismo, pasa que las empresas compran tecnología muy cara y utilizan muy poquito, porque la metodología de implantación y de gestión del cambio que hay internamente no es lo suficientemente ágil para adoptar esa tecnología y ponerla en marcha y sacarle provecho, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay una serie de mejores prácticas que hay que incorporar en los procesos de transformación digital, que no se trata de, si yo compro paso de tener on-premise a tener cloud y ya todo va bien. La metodología de implantación y desarrollo de software interna tiene que cambiar. Al mismo tiempo, tenemos que crear las capacidades para asimilar la inteligencia artificial. Significa que los equipos que van a gestionar las herramientas de automatización, o que esto ya se está dando, o las herramientas a los motores de inteligencia artificial, hay que enseñarle cosas. Alguien tiene que entrenar a la inteligencia artificial. Y eso implica un set de aptitudes completamente nuevo que no hemos tenido antes en el catálogo de aptitudes que se le pedía a las personas que tengan. Y que nadie las tiene, pero hay que entender que las necesitamos. Si no, no le vamos a poder sacar provecho a toda la gama de productos tecnológicos que están saliendo hoy en día, ¿no?
Pero las empresas que han tenido su estrategia de CRM más consolidada previamente a la pandemia, ya tenían el framework para crear resiliencia. Tú no puedes crear resiliencia de la nada, te mueres o estás herido por mucho tiempo, ¿no? Es un trabajo continuo de mejora. El CRM, dentro del framework de análisis que hacen los analistas, esta es un elemento nuevo de análisis. ¿Qué tan rápida es la organización en adaptarse al cambio y cómo puede sostenerse durante momentos de turbulencia? Depende muchísimo de su capacidad o de su framework, del framework que hayan montado, ¿no? Y hacia allí es hacia donde nos queremos mover, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ¿cómo se llama? De la cliente del 2030, ¿no? No sabemos muy bien exactamente qué es. Sabemos que las cosas están cambiando. Ya sabemos que el cliente de hace 3 años no es el mismo cliente de ahora. Ya sabemos lo que necesitamos hoy, pero hay que planificar hacia el futuro, ¿no? Para crear esa resiliencia y esa adaptabilidad, pues hay que crear esta arquitectura de soluciones, ¿no?